crónica semanal del 24 al 30 de enero del 2007, tenemos como tema central la actuación del gobierno de Alan García, que acaba de cumplir los famosos 180 días en el poder. El 26 de enero, Ollanta Humala reapareció públicamente para exponer su balance sobre los primeros 180 días de gobierno de Alan García. Acusó a García de casi todo, pero en particular de haberse aliado con el prófugo Alberto Fujimori en lo que llamó el fujialanismo. Mientras tanto, Acción Popular calificó los 180 días en el poder como carentes de una visión de desarrollo a largo plazo y que han sido dedicados a acciones inmediatistas e incoherentes, cuyo objetivo es causar impacto social. En ese sentido, se destaca que el proyecto de desarrollo nacional no existe, que hay una evidente ausencia de un plan sectorial en educación y que el tan promocionado shock de inversiones no ha tenido éxito. Para el presidente de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde, el buen momento en la economía nacional se debe más a la gestión del gobierno de Alejandro Toledo que a los méritos del régimen aprista. En este sentido, el premier Jorge del Castillo ha negado en más de una oportunidad que el gobierno aprista tenga una actitud intolerante frente a las críticas y los cuestionamientos. Sin embargo, el 28 de enero, el jefe de gabinete demostró la actitud contraria, cuando rechazó y trató de desvirtuar la evaluación que se realizó a los 180 días de gestión de Alan García, en respuesta a la evaluación del colectivo de jóvenes Lupa 180, publicada el 28 de enero por el diario Perú 21, en que se resalta que el gobierno solo cumplió el 14% del programa de acción inmediata elaborado por el APRA para ser aplicado en los primeros 6 meses de gestión. Por el contrario, Del Castillo consideró que el Perú se encuentra en la senda correcta y ha avanzado, y que, a su entender, la economía ha progresado, ha aumentado la generación de empleo y se han reducido los niveles de pobreza. Siguiendo con nuestro tema central, el 23 de enero, Alan García dejó entrever la posibilidad de desactivar algunos organismos como el Consejo Nacional de Descentralización, el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social y el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, a fin de que las obras sean ejecutadas directamente por los gobiernos regionales y municipales. Criticó el proceso de acreditación realizado por el Consejo Nacional de Descentralización, CND, el que, según García, fue inventado como condición para transferir las competencias y recursos a los gobiernos regionales y locales. En su opinión, nadie tiene autoridad para decidir qué alcaldes están capacitados para administrar los recursos. De los otros dos programas, afirmó que fueron inventados durante los gobiernos de Toledo y Fujimori para mantener la presencia del Ejecutivo en el interior. No obstante, en relación al Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social, García parece no conocer que en septiembre del año pasado se presentó al Congreso un proyecto para pasar el denominado núcleo ejecutor a los gobiernos locales, es decir, que los recursos los ejecuten los gobiernos locales, lo que fue aprobado por la Comisión de Descentralización. En el 2006, el Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo Social empezó con un presupuesto de 430 millones de soles y finalizó con 576 millones de soles. De estos, el 90% fue para gastos de inversión, que es lo que se entrega a los llamados núcleos ejecutores, que no son otra cosa que los gobiernos locales. Solo el 10% se usó en gastos corrientes. El anuncio oficial lo hizo el 24 de enero el propio presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo. El mecanismo elegido por el gobierno central ha sido el de fusión por absorción. Así las cosas, el desactivado CND pasará a convertirse en la Secretaría de Descentralización, nuevo órgano encargado de dirigir y conducir el proceso de regionalización. Asimismo, los cargos de confianza y funcionales en el CND cesarían en un plazo no mayor de 3 días, a partir de la publicación del mencionado decreto. Cabe recordar que el CND se creó como una instancia de diálogo en que participaban representantes de los gobiernos regionales y municipales. Sin embargo, para el régimen aprista, este organismo, cuyo titular tenía rango de ministro, solo hizo más lento el proceso. El presidente del CND, Rodolfo Raza Urbina, justificó la decisión gubernamental en la necesidad de darle al proceso un responsable político. Él y Del Castillo dejaron, sin embargo, varios cabos sueltos. El ministro nunca pudo explicar en qué quedará el proceso de elección de los representantes ante el CND, organizado por la gestión actual y que cuenta con el apoyo de la OMPE. El mismo día, el titular de la Comisión de Descentralización del Congreso, Juan Carlos Seguren, de Unidad Nacional, insistió en sus críticas respecto a que el CND no puede ser desactivado, ni absorbido ni fusionado por decreto supremo.
precisó que un decreto supremo no puede modificar la creación del CND, menos aún si ésta se dio por una ley orgánica, y esta ley orgánica solo puede ser alterada por otra ley de igual jerarquía. En consecuencia, la decisión es del Congreso. Por otro lado, el coordinador de Propuesta Ciudadana, Javier Aspur, opinó que hubiera sido necesario un rediseño de los roles, instancias y mecanismos del CND. Sin embargo, alertó que al desaparecer este, podríamos carecer de una instancia de conducción. Aspur reconoció que el mérito del CND era representar a los 3 niveles de gobierno y constituía una instancia para la negociación y concertación. Sin embargo, para el gobierno no existe ninguna inconsistencia en el reciente decreto supremo con el que la PCM absorbe las funciones del CND. Jorge del Castillo explicó que, de acuerdo a la Ley 27658, Marco de Modernización del Estado, la absorción procede únicamente con un decreto supremo y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. De esta manera, el Premier respondió a los reclamos de Guren. El jefe de gabinete dijo que no consultaron esta medida con los presidentes regionales, pues querían dar una solución rápida a los problemas burocráticos que enfrentan. Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros negó que la fusión del CND con la PCM sea una medida centralista y aseguró que, por el contrario, ella alentará la descentralización. El presidente Alan García defendió la desactivación del CND y la transferencia de sus funciones a la PCM, con el argumento de que era un obstáculo para la verdadera descentralización del país y de que en los últimos 4 años le costó al Estado casi 200 millones de soles, siendo simplemente una institución de estudio, de intermediación, y que el gobierno no necesitaba intermediarios en su trabajo con las diferentes regiones. Aseguró que dicha medida no fue improvisada, sino que forma parte del plan de gobierno que presentó el APRA durante la campaña electoral. Luego, anunció que, en los próximos días, los programas sociales serán fusionados, lo que permitirá un ahorro del 20% en los gastos sociales. La acción del gobierno causó una inmediata reacción en el Congreso, que aprobaría un proyecto de ley que derogaría la norma impulsada por el presidente de la República. Por lo pronto, las bancadas de Unidad Nacional y la Alianza Parlamentaria presentaron por separado proyectos de ley que pretenden dejar sin efecto el decreto que desactiva el CND. Los proyectos, en los 2 casos, hacen referencia a la infracción constitucional que habría cometido el Ejecutivo al regular a una institución que se rige por ley orgánica, como es el CND, mediante una norma de menor jerarquía. Entre los presidentes regionales se han generado diversas reacciones. Ver para creer. Ese parece ser el sentimiento que los presidentes regionales han adoptado frente a las supuestas ventajas que existirían con estos cambios, las cuales fueron esgrimidas por el Premier. Como se esperaba, los presidentes regionales del APRA, César Treyes de Piura y José Murgia de La Libertad, respaldaron la decisión del gobierno. A ellos se sumaron los presidentes regionales de Arequipa, Puno, Junín y Ucayali. En cambio, los presidentes regionales de Cajamarca, Jesús Coronel, y de Tumbes, Wilmer Dios, protestaron por el cambio en la estructura del CND. La advertencia al gobierno por la reforma del CND llegó del sur, donde el presidente regional del Cusco, Hugo González, aseguró que el gobierno les está poniendo el fósforo en la mano para que ellos comiencen el incendio de las protestas sociales. El diario La República, en su editorial del 26 de enero, señaló que tal como afirma Yehude Simón, presidente de la región Lambayeque, el presidente García debió realizar una consulta a los gobiernos regionales y municipales antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de dicho organismo, pues el CND hace de bisagra entre el Ejecutivo y las autoridades regionales y ediles. Es decir, se trata de un organismo horizontal, que regula un proceso inconcluso y que nada se saca con apurar con medidas voluntaristas. Ninguna descentralización se resolvió de la noche a la mañana. España lleva 30 años perfeccionando su sistema de autonomías, Colombia más de 20 años y parecido es el caso chileno. Por otro lado, Eguren y el ex titular del CND durante el régimen toledista, Luis Taís, denunciaron que el gobierno miente y manipula responsablemente las cifras, al afirmar que el organismo descentralizador le costó al país más de 200 millones de soles en 4 años, es decir, más de 50 millones anuales, cuando el presupuesto del CND para el 2007 es de solo 14 millones de soles. Eguren también anunció que el 29 de enero solicitará que el proyecto de ley de unidad nacional, que busca dejar sin efecto la norma que fusiona el CND a la PCM, sea exonerado del trámite de comisión para que pueda ser debatido por la Comisión Permanente del Parlamento.